y cómo aprovechar el tiempo. ¿Cómo aprovechó el tiempo? Habíamos leído también en el verso 12, 1.5 del capítulo 1 de Nehemías, que decía: y dije, te ruego, Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Mire que Nehemías reconoce de algo como un siervo de Dios, guardando también, hermano, o sea, el esfuerzo, la motivación, la dirección de su Dios, era porque estaba guardando también una parte de la obediencia. No dejó las cosas ahí, frías. No dejó que, o sea, no pasó por alto, sino apeló a Dios primeramente. Luego vemos aquí, como dice, Nehemías nos muestra una lección para un buen siervo próspero, de cómo mantenerse en el tiempo de soledad o de salida. Cómo aprovechar bien el tiempo. A veces nos encontramos, dice, al dejar las cosas como están, y poco a poco se va apoderando, hermanos, cuando no hay tiempo para involucrar en los problemas o motivarnos como Nehemías motivó a aquellos hombres, resulta un problema. Habíamos leído también, dice, aún en el día de hoy, la iglesia aún tiene necesidad de reconstruir muros, es decir, hermanos que se han desviado de la verdad, se han apartado de la verdad, se han apartado de Dios. Y necesitamos también aprovechar bien el tiempo para poder restaurar. Vamos a ver lo que dice, por ejemplo, un ejemplo ya en el Nuevo Testamento. Una palabra de motivación como le vemos a Jesús. 14, 1 y 2. ¿Qué libro? ¿Mateo? Juan, en el Evangelio de Juan. Sigue hermano Noé. Juan 14, 1 y 2. Dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Aquí verá, verdaderamente Jesús motivó, palabras de motivación. ¿En qué? En el plan de salvación. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Esto fue lo que Nehemías tuvo en su corazón. O sea, no se quedó ahí pensando, no se quedó cruzando de brazos. Vio porque ante Dios tenía una gran ganancia. El reedificar a los muros no era simplemente por vanagloria. Dios le iba a conceder gran misericordia por esta reedificación. Jesús motivó también a la gente. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Hermanos, Nehemías les dijo en el verso 17 del capítulo 2, ¿qué les dijo? Les dije pues, dice Nehemías, vosotros veéis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y reedifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Jesús, hermanos, dio palabras
de motivación a la gente, esperanza, muchas moradas. Nehemías seguramente también tuvo esta misma convicción de recibir gloria de Dios por este gran trabajo. Hermanos, nosotros, por ejemplo, en el día de hoy, al restaurar hermanos que se han desviado de la verdad, se han apartado de Dios, ¿con qué propósito? El propósito es de salvar su alma, salvar nuestras almas también, porque es nuestro deber, es una tarea. Necesitamos esforzarnos. No necesitamos ver nada más el mal que está ahí, como lo comenta Nehemías al ver los muros destruidos. Hizo algo, esforzó, aprovechó bien el tiempo, como les dijo, venid y edifiquemos. Por ejemplo, también tenemos palabras de aliento. Vamos igual en Primera de Samuel 17:26. Palabras de aliento como las de Nehemías. En este libro, Primera de Samuel, capítulo 17, verso 26. A ver, Ruth. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? 17:26. Mire, aquí vemos, por ejemplo, palabras de motivación. Bueno, aquí el ejemplo está de un hombre poderosísimo, que era Goliat, y muchos le tenían temor, miedo. Pero según dice el verso 26, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y que quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Es decir, hermanos, porque había muchos pueblos que le tenían terror a este hombre, porque era un gigante prácticamente. No podían asomarse porque eso los aplastaba, dice, como a hormigas. Eran pocos. Pero aquí hay algo que notar. Palabras de motivación, lo que dijo aquí David. ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Porque ya había propuestas anteriormente que aquel que vencía a Goliat iba a hacer, ¿qué cosa? Iba a tener unas bendiciones, iba a ser subido, iba a ser coronado, iba a tomar el reino. Pero nadie quería entrar a la pelea. Pero más David dice, ¿qué hará entonces al hombre que venciere a este hombre poderosísimo? Entonces, vemos cómo, o sea, la forma en que él se expresa. ¿Qué harán el hombre que venciere a este filisteo, que quitare el oprobio de Israel? Si, hermano, el pueblo de Israel siempre estaba dominado por este filisteo, por este hombre tan fuerte, feroz, que no querían hacerle enfrentarse. Pero Dios obró. Según la gracia de Dios, vemos que David lo venció. O sea, únicamente, siguiendo, dice el verso 27, y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. ¿Por qué? Porque ya había, según los contextos anteriores, regresando al verso 22, dice: entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien.
Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? O sea, tenían miedo, tenían temor. Él se adelanta, dice, para provocar a Israel. Al que le venciere el rey, le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces ahí vemos, hermanos, la motivación aquí de David en vencer al pueblo, a Goliat, este hombre fuertísimo. En Nehemías, hermanos, cuando miró los muros destruidos, ¿cuáles eran los hombres que habían destruido? Eran unas naciones paganas. Y uno de ellos era Sanbalat. Gesem y Sanbalat. Eran dos hombres poderosos que manejaron pueblos para destruir los muros de Jerusalén. Y vemos la misma motivación aquí de David para vencer a Goliat. Es lo mismo que Nehemías también les dijo: hermanos, vengan y veamos cómo estamos en este tremendo problema. Motivó, o sea, palabras de motivación, de esfuerzo, de urgencia. Nehemías tuvo convicción. Si usted quiere saber qué clase de líder es cierta persona, vea y mire cómo Nehemías observó las cosas bien y motivó a hacer el trabajo. Así esforzaron, dice, sus manos para bien. Verso 18 del capítulo 2, hermana Maris, de Nehemías, capítulo 2, verso 18. Capítulo 2 de Nehemías, verso 18. Sigue diciendo ahí. Ya lo encontré. Verso 18 del capítulo 2. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Ya, gracias, hermano. Dice, si usted quiere saber qué clase de líder es cierta persona, vea y mire si alguien le está siguiendo. Es decir, hermano, según este verso 18, vemos que Nehemías declara ya lo que tenía que hacer. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Habíamos visto textos anteriores que el problema
lo puso en manos de Dios Nehemías para poder realizar, para poder esforzar el trabajo, es decir, esforzar los ánimos de aquellos hombres los cuales iban a reedificar los muros. O sea, ellos también fueron motivados, por eso es que también fueron motivados a realizar el trabajo. Por eso dice, si usted quiere saber qué clase de líder es cierta persona, vea y mire si alguien le está siguiendo. Es decir, aquellos hombres que siguieron a Nehemías, hermano, era porque Nehemías, él estuvo al frente. O sea, un líder para gobernar. Como decía, así esforzaron sus manos para bien. Como había dicho el texto del versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, mire, la respuesta de los que fueron motivados en este trabajo. Le dijeron, todos estuvieron listos para comenzar el trabajo. ¿Qué le dijeron a Nehemías? Y le dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así sus manos esforzaron sus manos para bien. Oiga, eso es, hermanos, la motivación que debe existir cuando nos proponemos a una obra. Así como el ejemplo aquí de Nehemías. Motivó al pueblo, a los hombres de valor para poder reconstruir los muros y fueron, como dice, y así esforzaron sus manos para bien. Ahora, motivación exacta de Nehemías, como versos 18. Vamos a ver también, hermanos, motivación, hermanos, para hoy también a la iglesia del Señor. Vamos a ver lo que nos dice, por ejemplo, en segunda de Timoteo 4, 1 al 3. Seguida, lea hermana Yajay. Segunda carta a Timoteo. 4:1 dijo. Sí, en el capítulo 4, 1 al 3. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y volverán a las fábulas. Gracias, hasta ahí, hermana Yajay. Hermanos, mire, aquí encontramos la motivación del apóstol Pablo en Timoteo. ¿Qué le dice? Te ruego, te encarezco, que te esfuerces delante de Dios. O sea, hay esta necesidad de que prediquen la palabra. Hay necesidad de levantar a los muertos que están espiritualmente. Porque dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es decir, Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate. Encontramos seguidamente el tiempo, igual que Nehemías también no dejó el tiempo pasar ahí. No se cruzó de brazos, sino más bien aprovechó bien el tiempo. Motivó también que prediques la palabra, que instes a tiempo. O sea, motivar, hermanos. Nosotros, por ejemplo, podemos nosotros tener la motivación de algún hermano que nos insiste al trabajo en el Señor.
la palabra misma nos muestra de qué es lo que debemos hacer. Le vemos aquí al apóstol Pablo motivándole a Timoteo que aproveche bien el tiempo. En este caso, ¿por qué? Una de las razones es porque Dios dice, en su manifestación juzgará a los vivos y a los muertos. Que predique la palabra que insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, uno de los papeles de Nehemías fue muy paciente. O sea, prudentemente él iba organizando las cosas. Primeramente acudió a Dios por medio de una oración para que le dé la oportunidad de organizar a los hombres en la reedificación de los muros. Y habíamos leído el último texto del verso 18 del capítulo de Nehemías. La respuesta de los hombres dijeron: levantémonos y edifiquemos. Podemos nosotros tener también esta misma respuesta cuando sentimos la necesidad de restaurar, de predicar, de corregir, de instruir. También vamos a verle en Tito, capítulo 2, 10 al 15. Lea, hermano Víctor, en Tito. Palabras de motivación. Tito, capítulo 2, 10 al 15, o sea, 5 versículos. Que no roben, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo adoren la doctrina de Dios, nuestro Salvador. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad, y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente, mientras guardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos en toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende en toda autoridad. Nadie te menosprecie. Mire cómo es motivado aquí también Tito por el apóstol Pablo. Redarguye, reprende. Como dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hermanos, Nehemías vio cuán necesario era reedificar los muros de Jerusalén. Hoy, hermanos, también es necesario también hacer algo por aquellos muros que están derribados. Por eso dice el apóstol Pablo a Tito, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza. Seguramente en Nehemías también hubo esta misma esperanza, hermanos. Bienaventurada la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, hermanos, entonces vemos las palabras que motivan o motivarán de los líderes en la iglesia. Podemos verle también en Primera de Pedro 1 al 3. Primera de Pedro, hermana Mélida. Luego tenemos también ya para el hermano. Primera de Pedro, capítulo 1 al 3. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que
según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Gracias, hermano, hasta ahí. Mire, aquí tenemos, hermanos, también palabras que nos llenan de esperanza, porque también necesitan los que están destruidos. Necesitan restaurar también los que están apartados del Señor. Es decir, hermanos, nosotros debemos también pensar que vamos a tener herencia en los cielos. Ellos también necesitarán ser salvos entre los que han de oír, hermanos. Pero el problema está en esforzar nuestras manos, dice, para bien, como Nehemías. Ahora, Nehemías percibió bien la necesidad. Según Nehemías, vamos a hacer una breve en Nehemías capítulo 1. Uno 4. Como dice aquí el comentario, Nehemías percibió bien la necesidad, según Nehemías 1:4. Hermano, Cuando oí estas palabras me senté y lloré y hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. de los cielos, vio la gran necesidad de este gran problema que estaba destruido. Me senté y lloré, hermanos, dice Nehemías. Seguramente dolió en su corazón porque había algo que reedificar. Bueno, hoy, hermanos, no es lo necesario lo que tenemos que hacer como Nehemías, llorar, sentarnos a llorar. Pero, hermanos, sí sentimos la necesidad de también esforzar nuestras manos para bien. ¿Cómo? Ayudando, como nos decía el apóstol Pablo en Timoteo, Tito. O sea, motivó, alentó el alma de Timoteo, de Tito. Nehemías sintió personalmente el problema. Por eso es que se sentó grandemente y pensó cómo reconstruir los muros. Ahora dice, ¿evita usted involucrarse en los problemas o asuntos dentro de la iglesia? Debemos a Nehemías que sí se involucró, pero no se involucró en el pecado de Sanballat y Gesem. Él se involucró en el problema con la necesidad de ¿qué? De restaurar, no de derribar. ¿Evita usted involucrarse en los problemas o asuntos dentro de la iglesia? Fue a Dios Nehemías primero con el problema, con humildad. Vemos nuevamente lo que dice en el verso 5. Hermano, pues hermano, me olvidé el nombre. El verso capítulo 1:5 de Nehemías. 1:5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Gracias, hermano. Sepa usted y yo que tenemos algo que hacer como Nehemías. ¿Por qué?
como Nehemías extendió el problema a Dios y tuvo resultado. Disponible para realizar su trabajo. Muchos quieren, dice, orar y esperar un tiempo o un milagro que se salve algún hermano. O sea, a veces, hermanos, ha suscitado esto de hermanos de keminfortismo, o sea, conformismo, de hacer nuestro esfuerzo también por muchos hermanos que necesitan ser restaurados. Pues es necesario hacer nuestra parte, cada uno. Como dice aquí el comentario, muchos quieren orar y esperar un milagro, que se salve aquel hermano, o que se salve la familia, o que se salve la iglesia. Es decir, hermanos, Nehemías no dejó ahí, una vez que apeló el problema a Dios, no lo dejó ahí. Él siguió invirtiendo su tiempo, organizando al pueblo para poder realizar el trabajo. Reedificar los muros. Una vez reedificados, hermanos, había, hermanos, hacer excavaciones, tocaba hacer muros, tocaba hacer puertas. Y cada uno de estos trabajos, hermanos, necesitaba un hombre de su profesión. Por ejemplo, para hacer una excavación, ¿qué significaría hoy? Hombres fuertes, capaces de excavar para poder reedificar muros. Porque, hermanos, esos muros no eran así unos sencillos, eran unos muros enormes de no sé cuántos pies de alto. Igual para hacer puertas para el templo se necesitaba ¿qué cosa? Carpinteros, carpinteros para hacer puertas. Y todo esto lo organizó Nehemías. También habían hermanos que estaban al servicio de los sacerdotes en proveer alimentos y algunas cosas en la cual Nehemías dispuso para reedificar los muros. Hermanos, hoy sí necesitamos, hermanos, también hacer un breve examen acerca de la lección de Nehemías.